acompañarme y seguir conmigo en el libro de los Romanos, You can open your Bibles to the book of Romans, capítulo 3. chapter 3. El domingo pasado hicimos hasta el versículo 20. Last week we read until verse 20. Hoy vamos a terminar el capítulo 3. Today we will finish chapter 3. Y es, si no me equivoco, es el mensaje número 6 It's message number 6 de la epístola a los Romanos. of the book of the Romans. Y recién estamos terminando el capítulo 3. And we're just finishing chapter 3. Sabe que mientras usted busca, While you look for the chapter 3, este pasaje es tan rico. this passage is so Bueno, rich. creo que dije eso todas las veces que predico Romanos. Every time I preach on Romans, I say the same thing. Que me estaba poniendo a hacer más prédicas del mismo pasaje. I was beginning to do a second Es preaching más on the que same no, passage. yo lo dejo acá porque tengo que concentrarme en uno. I have to concentrate on one. Y el título de hoy, And the title of today's message, vamos a estar del versículo 21 al final, al 31. verse 21 to 31, El título es ¿Existe el remedio? remedy exists. Leemos juntos, So we read together. pero ahora déjeme, ahí está en inglés, yo lo leo en español. On the screen you have it in English. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos a la ley? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Hermano, ¿qué pasaje? What a passage. Para muchos comentaristas, For many commentaries, este pasaje this es passage el centro de la Biblia. is the center of the Bible. Es importantísimo empezar hoy a comprender It's important for us to comprehend from today on este pasaje de Romanos 3, this passage in Romans chapter 3, versículo 21 al final, el 31. verses 21 to 31. Hasta aquí hemos hablado Till here we have de spoken la culpabilidad del ser humano, of humans' guilt, de su estado en pecado, their state of sinfulness, de su camino sin salida. their path without an exit. En el capítulo 1, versículo 16 y 17, Chapter 1, verses 16 and 17. nos dice que Pablo, que él no se avergüenza del Evangelio, Paul says that he's not ashamed of the gospel porque es poder de Dios para salvación because it is the power of God unto salvation a todo aquel que cree, to all those who believe, al judío primeramente y también al griego. to the Jew and also to the Y Greek. el 17 nos dice, pues, en el Evangelio, Verse 17 says, in the gospel, la justicia de Dios se revela the righteousness of God is revealed, por fe y para fe. but from faith to faith, for faith. Como está escrito, el justo por fe vivirá. As it is written, the righteous shall live by faith. Así que ahora empezamos a hablar de la justificación por fe. So now we start speaking of justification by faith. Hemos visto que el ser humano
we have seen humanity necesita la justicia de Dios. needs the justice of God. Que el ser humano no se puede justificar por obras. Humans cannot justify themselves by works. Y acá empieza también la explicación del plan de Dios para salvar al ser humano. And here begins the explanation of the plan from God to save humanity. Si Romanos terminara en el capítulo 3, versículo 20, If this letter ended in this chapter, no hay esperanza. there is no hope. No hay ni un justo, dice la The Biblia. Bible says there is no one righteous. No hay ni uno. Not one. No hay ni quien haga lo bueno. No one does good. No se encuentra nadie. Nobody's been found. No hay ni alguien moralmente correcto. No one morally correct. Ni los judíos que se basan en la ley pueden justificarse. Nor the Jews who apply themselves to the law can justify themselves. Pero el versículo 21 But verse 21 comienza a traer luz a la humanidad. begins to bring light unto Esto parece humanity. un mensaje evangelístico. This sounds like an evangelistic message. Hay salvación para la humanidad. There's salvation for humanity. Gracias a Dios. Thanks to Esto God. es como un alivio. This is like ease. Luz empieza a brillar en medio de la oscuridad. Light begins to shine in the Todo darkness. estaba oscuro, Everything was dark. lúgubre. Light. El ser humano estaba en una bancarrota espiritual. Humanity found themselves in spiritual bankruptcy. No había esperanza. There was no hope. El pecado universalmente había tomado al ser humano. The universal sin had taken captive of humanity. Pero de repente But all of a sudden, brilla la luz. the light Y shines. dice el versículo 21, And verse 21 pero says, ahora, but now, pero this but quiebra el pasaje. breaks the passage. Antes estaba todo oscuro, Everything was dark. no había salida. There was no exit. La humanidad no tenía nada que hacer. Humanity had nothing to do. Pero ahora, dice Pablo, But it says, but now. ahora va a suceder algo. But now something will Ahora les happen. voy a decir la buena nueva. Now I'm going to tell you the good Ahora les news. voy a explicar la buena noticia que viene de parte de Dios. Now I'm going to explain the good news is from God. Pues ahora This but now, también nos habla de tiempo. it talks to us about Es time. ahora It's now donde viene la buena noticia. where the good news begins. Algo sucedió en estos tiempos Something happened in this que time cambió el curso de la historia, that changed history, que trae una esperanza para la humanidad. that brings hope to humanity. Hasta ahora le hemos dicho que están en pecado, Until now we have said that que they're no hay under nada que sin. puedan hacer. There's nothing they can Yo do. les dije en todos estos domingos, I have told you all these el Sundays, mensaje del Evangelio the message of the gospel tiene que ser completo. has to be complete. No podemos negar la realidad We cannot deny the reality de que hay un juicio para el pecador, that there's judgment for the sinner. que nos dice el mismo Romano That Romans says en 1:18 in 1:18 que la ira de Dios se manifiesta, that the wrath of God has been se revealed. revela It's been revealed contra todo lo que es pecado, against all sin and contra la ungodliness, injusticia del ser humano. against the injustice of Hay gente que humanity. dice, ¿cómo Dios puede manifestar ira? People ask, how can God manifest His wrath? Y les voy a decir algo, And I'm going to say something. la ira The wrath es una manifestación is a manifestation del amor de Dios. of the love of God. ¿Sabía eso usted? Did you know that? Quizás le suene raro, Maybe it sounds strange. pero Dios nos ama tanto God loves us so much que su ira se revela that His wrath is revealed contra aquello que dañó su creación. to that, the very thing that damaged this creation. Usted que tiene hijos o hijas, You that have sons and daughters, si usted ve que alguien viene a pegarle a su hijo, you see somebody coming to hit your a child, lastimar a su hijo, to hurt your usted child. se revela, usted se levanta. You raise up and reveal Por yourself. más espiritual que usted sea, usted se levanta y dice, No no, matter how spiritual you are, you say no. no lo van a tocar. They're not going to touch your child. Dios hace eso. God does Se that. revela contra lo que ha dañado He reveals Himself against what has damaged su creación His y creation su relación con el ser humano. and His relationship with humanity. Entonces ahora, So now then, Pablo nos dice, Paul says, ha sucedido algo something has que happened va a traer solución al problema. that will bring the solution, the remedy to what has happened. Acá les voy a decir otra cosa. Now I'm going to say Hoy something lo else. veo. Today I'm going to drive you wild, crazy. El pecado, Sin. el problema del ser humano o de Dios. Is it humanity's problem or God's problem? Ni me conteste, Don't even Yo bother se lo voy a answering. decir I'm going to tell you para no meterle un problema. so that I don't. En primera instancia, In first es instance, un problema de Dios. it's God's problem. Dios lo quiere solucionar. God wants to El ser humano no bring puede. remedy to it. Humanity Ni cannot. siquiera lo intenta. Humans don't even try to fix it. Dios soluciona ese problema. God takes care Por of eso sin. el mensaje de hoy se llama That is why the message of today is called Existe el remedio.
remedy exists. Porque la humanidad enferma Because humanity who is sick, necesita un antídoto they need an antidote que quite esa enfermedad. that will take away that Y sickness. Dios la provee. And God Y provides. Pablo nos dice And Paul que says el tiempo es ahora. that now is the time. Fue cuando Pablo predicaba en la iglesia It was when Paul would preach in the church, y el tiempo sigue siendo ahora. and time still is Pues present. ahora, And so now, aparte de la ley, apart from the righteous, apart from the law, se ha manifestado it's been manifested la justicia de Dios. the righteousness of God. Lo primero que vamos a hablar es la descripción de lo que es la justificación. We're going to talk about the description of justification. Y tiene que estar pegado a su Biblia porque todo está ahí. You have to be glued onto your Bible. Vamos a because ir everything's frase por frase y si no palabra por We're palabra. going to go phrase by phrase, word by word. Versículo 21. Verse 21. Se ha manifestado la justicia de Dios. But now the righteousness of God has been manifested. Es Dios el que ha provisto una justicia. It's God who's provided righteousness. Entiéndame este punto. Listen to this Cuando point. digo de una justicia, When I'm talking about righteousness, sencillamente la estoy comparando I'm comparing it con la justicia que el ser humano ha propuesto hasta ahora of humans' righteousness y que ha fallado. that has failed. Los que no eran judíos The ones who were not querían Jews, vivir como querían they wanted to live as they pleased y justificarse delante de and Dios. justify themselves before God. El judío se justificaba a través de la ley, The Jewish person would justify themselves Pero before ahora- God. But now, se manifiesta una justicia diferente. the righteousness of God has been Es manifested. una justicia que viene de arriba, It's a righteousness that comes from above, viene de Dios. comes from Es God. Dios el que viene al rescate de la humanidad. It's God who comes to rescue humanity. No es algo nuevo, It's not something porque new. está testificada en la ley y en los Because profetas. it's been testified of the prophets and Está in the law. confirmada, It's been confirmed. está atestiguada It's been por confirmed la ley y los by profetas. the law and the Pero al prophets. mismo tiempo es nueva But at the same time, it's new porque es ahora. because it's now. Y ese ahora And this es a now, partir de Jesucristo. it's from Jesus Christ. Este tiempo nuevo This new time que manifiesta una justicia that has been manifested in new que viene de righteousness arriba, that comes from que es above, provista por Dios that mismo, it's provided by God Himself, es en el tiempo en que Jesucristo is in the time of Jesus Christ, muere y resucita dies and y es resurrects, ascendido a la diestra de Dios. and ascends to heaven at the right Estos sí hand que of the son Father. buenas noticias. These are good news. Un buen tiempo. Good times. ¿Qué sentiste, Lili, cuando te dijeron que estás aceptada? What did you feel, Lily, when you Hasta said, los diarios saliste. when they told you that you were accepted Me mandaste una foto. by immigration? ¿Eh? Estaba tan feliz. You were so happy at that. Vivi, ¿qué sentiste después de tantos años? Lily, what did you feel after many years? Qué buena noticia, ¿verdad? Good news. Eso que estaba por tanto, uno se levanta pensando en eso, Not se acuesta. having your papers legalized. Y uno tiene fe y dice, si yo sé que el Señor algo no sé qué algo va a We have hacer, faith in the Lord that God will fix our sea situation en mi here. país, sea acá, yo Whether it's creo, in my country pero or está here, ahí, but it's there. está ahí el problema. The problem Y is te that levantás una mañana, vas al correo y and one encuentras day una you carta. go and you pick up your mail and you open the letter. Aceptada en Canadá. You've been accepted in Canada. Bienvenida a Canadá. Welcome to Canada. Ahora empieza a pagar taxes. Now you need to pay Ahora taxes. empieza lo difícil. Pero qué buena noticia. It's good news. Y esta es la mejor noticia. But this is the best news. Ahora se ha manifestado But now the righteousness la justicia de Dios. of God has been No es manifested. ninguna otra justicia. It's not another Es righteousness. la justicia de It's Dios. the righteousness of God. Y fíjense que sigue diciendo And it says later on, la justicia de Dios the righteousness of God. por medio la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. The righteousness of God through faith in Jesus Christ. Ahora, esta justicia But this righteousness, tiene algo que es importante e interesante. it's important and interesting. Esta justicia es diferente. This righteousness is different. El ser humano Human beings siempre va a proponer always will put out front para agradar a Dios to please God, hacer algo. do something. Ustedes se acuerdan el carcelero de Filipo, Do you remember the man who was in jail in Philippi? cuando vio que la cárcel estaba abierta, When he saw that the jail cells were open, todo oscuro, all dark, ¿qué es lo que pensó? Se fueron, se escaparon. what's the first thing that he thought? Sacó la espada, He took out his sword porque en esa época él iba a pagar por los presos because he was going to pay because of prisoners left, he thought, ante sus superiores, ante el gobierno. before the authorities. Entonces una manera honorable de morir en aquellos tiempos era So a way entonces, honorable of dying was to stab pero yourself. sintió una voz de adentro. But he heard a voice from No the te hagas inside. daño. Don't hurt yourself. Nadie se ha ido.
Nobody's left. Todos estamos aquí. We are all Y el here. carcelero entendió de alguna manera And the officer understood in a way or another que lo divino estaba delante de él, that he had divinity in front of dándole him. una oportunidad. God giving him an Pero opportunity. ¿qué dijo el carcelero? But what did the officer in the jail ¿Qué say? debo hacer para ser salvo? What must I do to be saved? He El asked. ser humano propone hacer algo. Humanity wants to do Yo something. quiero agradar a Dios con mis obras, I want to please God with my works, siendo bueno a mi manera, by being good in my own way, ayudando a la gente a mi manera. helping people in my own ways. Si tengo plata, abro un orfanatorio. If I have money, I open up an Le orphanage. doy de comer a los I pobres. give food to the poor. Obras, Works, intentando agradar a Dios. trying to please God. Pero ¿qué propone Dios? But what does God propose? La contestación de Pablo. The answer of Paul. Cree en el Señor Jesucristo. Believe in Jesus No Christ. tenés que hacer nada You todavía. don't have to do nothing Lo yet. primero que hay que hacer es creer. The first thing you have to do is to believe. La fe es el vehículo Faith is the vehicle que nos lleva that takes a us conocer y a entregarnos a Dios. to know and to give ourselves to God. La fe es el único medio Faith is the only means para atrapar, para hacernos de la justicia divina. to wrap us around the justice, the righteousness Cualquier of God. intento humano queda estéril ante la justicia de Dios. Any way of humanity trying to please themselves to God is futile. Por eso Efesios nos dice, That is why Ephesians porque says, por gracia sois salvos, by faith you've been saved, por medio de la fe. through faith. Y esto no de vosotros, This is not of you, pues es don de Dios, it's a gift of God, no por obra, not by works, para que nadie se gloríe. so that Deborah nobody Livia se la will sabe. boast. Y la sabe de memoria, ahora la va a decir delante de todo. Entonces la fe So then faith, nos hace que nosotros it makes us podamos ser beneficiados con la justicia de Dios. it enables us to receive the Ahora, righteousness of God. Hay algo que quiero aclarar. There's something I want to make clear here. La fe Faith puede ser intelectual could be intellectual faith, o puede ser histórica. or it could be historical. Y hay otras clases de fe And there's también. other types of faith, Pero estas son las más comunes. but these are the most common ones. Intelectual, ¿por qué? Intellectual, why? Porque a nivel intelectual, In an intellectual yo level, entiendo que hay una persona, un personaje, I understand that there's somebody que se llamó Jesucristo that his name was Jesus, y que murió en la cruz and he died on a cross para salvar la humanidad. to save humanity. A nivel intelectual lo entiendo. In an intellectual level, I understand it. ¿Cuál es la fe histórica? What is historical faith? La fe que las personas que dicen, What do people say? yo creo que Jesús existió. I believe that Jesus Y existed. eso hay que ser más que ignorante para decir que Jesús no existió. You have to be ignorant to say that he didn't, Porque Jesús fue un personaje que existió. because he was a person who existed in Está history. confirmado por la historia. It's been confirmed by history itself. Si usted en la escuela aprendió que Napoleón existió, If you learned that in school, Napoleon existed, que Hitler existió, that Hitler existed, que Artigas existió, that Artigas. Ey, no, menos risa porque estoy hablando de mi libertador, de la patria. Bolívar existió. Simón Bolívar Son todos existed. personajes históricos, These are ¿verdad? all people in the history that existed. Si el Señor no viene, Gastón Echeguía existió, es The Lord verdad. doesn't come. Ese ser maravilloso estuvo entre nosotros. Está confirmado por la historia. It's been confirmed by Esa es history. una fe histórica. It's historical faith. Hay iglesias y hay cristianos, There's churches and Christians, entre comillas, you know, in parenthesis, que creen en el Jesús histórico. that believe in the historical Jesus. Acá hay uno muy cerca que tiene una radio y todo, y él se pasa hablando del Jesús histórico. And there's a radio station that speaks a lot about the historical Es Jesus. decir, es la fe en aquel personaje que existió, hizo cosas buenas, enseñó, hizo un montón de cosas. It's the faith that says, yeah, he was a good man, he did good things, and all that stuff. Pero lo interesante de esto y lo real de esto The interesting thing and the reality of this, es que en la iglesia hay gente que piensa así. that in church there's people who think like that. Hoy domingo hay gente sentada en las iglesias Today, Sunday morning, people sitting in churches que creen que tienen una fe intelectual. that have an intellectual faith.
o que tienen una fe histórica. or they have a historical faith. Pero lo lamentable de esto But unfortunately, es que ninguna de esas fe salva. is that none of those type of faiths save. No es lo que se estudia en teología como fe salvífica. It's not what we study in theology as a salvific faith. Porque la fe que nos hace experimentar salvación Because the faith that helps us to experience salvation, no solo lo acepta intelectualmente, not only does it accept it intellectually, no solo lo acepta históricamente, not only do we accept it historically, sino que es la fe que cree en Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. but it's a faith that helps you to believe that He is Lord and Savior of your life. Esa fe nos hace experimentar salvación. That is the faith that helps us Y es experience la fe salvation. salvífica. And it's salvific Ahora faith. esta fe, So this faith, entonces la justicia, perdón, So vamos a resumir, righteousness then, que viene de Dios, that comes from es God, manifestada por Dios, manifested by God, es una fe, it's a faith, perdón, es una justicia que la aceptamos por fe it's a righteousness that we accepted by y que faith, es para todos. and it's for everyone. Siga leyendo conmigo. Keep on reading with me. Entonces la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, To all those who believe, porque no hay diferencia. because there's no distinction. Por cuanto todos pecaron For all have sinned y están destituidos de la gloria de Dios. and fall short of the glory of God. Entonces esta justicia que se manifiesta desde el cielo So then this righteousness that's manifested from no es heaven, para una nación o para una raza, it's not for a nation or a race. no es ni siquiera para un grupo, It's not even just for a group. es para todos. It's for all. Pero para todos, ¿quién? For all who? Para todos los que han aceptado a Jesucristo. For all those who have accepted Jesus Christ. ¿Por qué? Why? Porque el pecado Because sin, es universal, ya lo vimos. it's universal. We've El seen it. pecado ha tomado a toda la raza humana. Sin has taken over the whole humanity Ahora race. esta justicia que se revela desde el cielo So then this righteousness has been revealed from también heaven abre la salvación para toda la raza also humana. opens salvation for all humanity. ¿Por qué? Why? Por cuanto estábamos todos destituidos, Because we were all falling short, también todos podemos experimentar salvación a través de Cristo so Jesús. that we can all experience salvation through Es Jesus Christ. justamente su justicia It's exactly His que righteousness se muestra, that has been shown, que se revela that has been y revealed, que nos hace ver un Dios justo. and that helps us to see a El just pecado God. atacó a toda la raza humana, Sin invaded all humanity, pero también hay un plan de salvación para toda la raza but there's humana. also a plan of salvation for all Este Dios sí que humanity. es bueno. This is a good God. Es un Dios justo. He's a just God. Esta justificación This righteousness, es concedida it's given a los que ponen su fe en Cristo. to those who put their faith in Christ. Hay una frase que me interesa There's an interesting phrase. y dice que están destituidos de la gloria de Dios. It says that they have fallen short of the glory of God. Hablando de los que no tienen esta justificación. Talking of those who don't have this righteousness. Destituidos de la gloria de Dios. They have fallen short. La frase entera nos aclara lo que quiere decir. The whole phrase it clarifies what Por we're saying. cuanto todos pecaron For all have sinned, y están destituidos de la gloria de Dios. so they fall short of the glory of God. La palabra pecado, The word sin here, usted y yo sabemos que significa you know that we know what it means. errar en el blanco. It's to miss the target. Es decir, está hablando de esa acción It's to say that it's talking about the action para tratar de explicarla mejor. to help you explain or understand it better. De aquel, por ejemplo, arquero que saca la flecha Of that archer who takes out his bow y tira and throws the bow y le erra. and it misses the Entonces target. se usaba esta palabra, And that word was used here. erró en el blanco. He missed the target. Veíamos, creo que algún jueves por acá, We were talking about it on Thursday here. se usaba la misma palabra The same word was used para cuando el arquero erraba por 1 centímetro that when the archer would miss by a centimeter, o aquel que se atrevía a tirar y nunca había tirado y erraba por 2 cuadras. and the one that would throw the bow and miss by a lot. Pecado. Sinned. Y Dios nos está diciendo And God is saying to us, que el ser humano ha errado el blanco. humanity has missed its target, Ha errado ese blanco has missed the y target. queda destituido de la gloria de Dios. So therefore they fall short of the glory of God. Hay muchas explicaciones para explicar destituidos de la gloria de Dios. Many explanations have been given for the phrase falling short of the glory of Pero God. sencillamente But simply, el ser humano humanity ha quedado destituido
has fallen short, de la gloria de Dios has been set aside from the glory desde of el God, jardín del Edén, from the Garden of Eden, en donde tenía una comunión con Dios and where they had a communion with God, que se rompió, se partió, se abrió, broken. se hizo una brecha, There was a space in Por between, causa del pecado. because of sin. quedó destituido de la gloria de Dios, He fell short of the glory of de esa God. presencia de Dios constante y continua delante de él. There was no more presence of God, continuing presence of God. Pero fíjese with que them. esta justificación, ponga atención a esto, So pay attention to this righteousness. estamos hablando mucho, We're talking about a lot. porque si usted entiende esto, Because if you understand yo this, estuve orando por este mensaje, I've been praying for this message. porque si usted ya conocía esto, Because if you already knew this, espero que algo fresco venga a su vida. I pray that something fresh comes Y upon si your usted life. no conocía todo esto, And if you did not know this, yo espero que esto le haga cambiar su vida, I pray that this will help you and change your para life entender lo que Dios hizo por nosotros. to understand what God has done for us. Entonces, esta destitución de la gloria de Dios So this falling short of the glory of God, no tenía cómo arreglarse. there was no fixing. El ser humano empezó a apartarse de Dios, como lo vimos en el capítulo 1. Humanity began to depart themselves from God. Dios lo había prometido, pero el ser humano seguía por otro lado. God had promised it, but humanity kept on going away from Y God. fíjese lo que es la justificación, And look at the righteousness que ahora nos hace experimentar that now helps us to experiment la presencia de Dios en nuestras vidas. the presence of God in our El lives. Espíritu de Dios está en nuestras vidas. The Holy Spirit of Y God is in our podemos lives. experimentar la presencia de Dios. We can experiment the Se ha presence of God. solucionado el The problema. problem has been solved. Vamos a estar una eternidad delante de Dios. We will be in eternity with Him. Pero hoy aquí en la tierra But now, here on podemos earth, experimentar la gloria de Dios we can experiment the glory of que God está aquí en nuestras vidas. that is in our lives. Qué tremendo que es esto. How great this Y yo is. quiero agregar algo más. And I want to add something Mire, to cada this. punto de esto sería una prédica, pero déjeme avanzar. There's many messages here. A veces entendemos esto Now we understand y this, decimos, ¡ah, qué bueno! and we say, oh, this is good. Soy salvo. I'm saved. Sí, y tiro cuenta y hago de todo, ¡qué bueno! And I rejoice, and it's good. Salgo diciendo a todos, soy salvo, soy salvo. And I come out telling people that I'm saved, I'm Pero saved. justificación no es solamente para eso. But to be justified is not just for that. No es que Dios hizo tremendo plan solo para limpiar la mesa de basura. It's not God made a plan just to clean your dirty table. Claro que está justificado delante de Dios. Yes, you are justified before God. Pero hay también un para qué. But there's also a for what? Y la justificación nos lleva But righteousness takes us to a que la restauración de la imagen de Dios en nosotros that the restoration of the image of God in us empiece a cumplirse. would begin to fulfill itself. También lo vimos acá en un jueves. We also saw it on a Thursday. Estamos llamados We've been called a manifestar, to manifest, a reproducir to reproduce el carácter de Cristo en nuestras the vidas. character of Christ in our lives. Es decir, que no solo se trata de decir soy salvo, soy It's salva, not just about saying I'm saved, I'm se saved. trata de que lo demuestres It's about showing con it tu vida cambiada y With- transformada. with your transformed life. Que digan cuando vas caminando, That they may say of you when you're walking, ahí va un cristiano, there's a Christian there. ahí va una cristiana, ese le There's a nota. Christian there. Que no digan como a veces, That they may not say at times, ahí va un cristiano, mejor no. there's a Christian there. Apartémonos, pues ya los conozco. Let's not even get close to that. Estamos llamados a reproducir el carácter de We've Cristo. been called to reproduce the character of Christ. Y al final voy a terminar con un pasaje que espero que sacuda nuestro interior. And I'm going to finish at the end with a passage that I pray that it shakes us. Pero ahora podemos experimentar la presencia de Dios, So now we can experiment the presence of la God, gloria de Dios. the glory of God. ¿Cuánto nos cuesta esto? How hard is this for Nos us? dice el pasaje, The passage says, versículo 24, verse 24, y son justificados and are justified gratuitamente by His grace por su gracia. as a gift. Esto es tremendo This is también, great porque como les dije, because, as I el said, ser humano intenta hacer algo para justificarse. humans try to justify Pero themselves. según el Evangelio, But according to the el gospel, mensaje que viene de arriba, the message that comes from above sencillamente simply señala que el pecador it signals out that the sinner que pone su fe en Cristo that puts their faith in Christ es declarado justo, is being declared righteous, y no solo es declarado justo, sino que es justo gratuitamente. but not declared righteous, but also in a free Esto es way. una forma de hablar que habla de economía, de plata. This is a way of sort of an economical way of speaking. Tema que se debería tocar más.
theme that should be touched on. Pero esto de gratuitamente, This free. déjenme darle un pequeño ejemplo. Let me give you a small. Vamos a example. suponer We're gonna suppose que alguien acá that somebody here se ha metido en cuentas. has gotten themselves into debt. Debe 5 millones de dólares. They owe $5 million. Y no hagan, porque ustedes con la tarjeta pueden meterse en esa fácilmente. You know that easily somebody with a Trata card de can que get no themselves into sacan that mess. Algún está diciendo, ya la usé. Some of you are thinking I already used Ya it. tengo una cuenta que no sé cómo voy a tener más. I'm already in debt. La cuestión es que llega un punto que lo empiezan a llamar. No sé si le ha pasado eso. I don't know if this happened to you, but creditors begin to call ¿Cómo you. se le llama a esas compañías? ¿Viste que sabes? Entonces, te empiezan a llamar. So then the collection agencies begin Tiene to que call you. pagar. You have to Le pay. vamos a dañar todo. We're gonna damage Le your vamos a credit. sacar hasta el perro, lo que es todo. Le vamos a dejar en la calle. Te empiezan. They start, hustling you, not hustling, but pressuring Y you. llega un punto que también te llegas al juez, a la corte. And there's a point where you even reach the court. Entonces, ¿el juez qué hace? Mira, So then what does the judge do? He looks 5 millones, ¿qué and he hiciste? says, $5 million. ¿Dónde está esa plata? Where is all that money? Y vos también te pones a pensar, ¿dónde está esa plata? And you begin to think to yourself, where is that Sí, money? está en los restaurantes, los zapatos, The shoes, restaurants, auto nuevo. new car. El auto no me gustó, a los 2 meses lo cambié. I don't like my car, so I changed my car. Pantalones, Pants. nunca los usé, los voy a mandar para Argentina. I never used them. I sent them away. Todo plata tirada. All throw money that's been thrown Y el away. juez dice, bueno, So then the judge says, okay, la deuda está, no podemos hacer nada. you have debt, we can't do nothing. ¿Usted puede pagar? You can pay it. No, no tengo un peso. I don't have a penny. Pero ¿cómo no puede pagar $5 al mes? But what do you mean you can't pay $5 a Dice, month? no tengo ni para el café todos los I días. don't even have for my coffee every day. Bueno, preso. So then you go to jail. Usted va preso. So then he sends you to No jail. sé cómo es, va preso. 3 años. 3 years. Yo no sé si esto pasa, pero bueno. Pero So then usted se levanta you raise up, y chequea porque usted tiene un iPhone. you check on your No es iPhone. que haga propaganda, es lo único que... Y chequea y dice, bueno, aunque sea para decirle al juez que tengo $20 en la cuenta. It's kind of like just to, you check your account. Y usted mira la Perhaps give cuenta $20 if you have in your account. And you look in your account, y mira a su abogado. and you look at your lawyer, Y el abogado dice, ¿qué te pasa? and the lawyer says, what's that? What's going on? No, espere, tenemos que hacer todo el trámite. Double check again. Y mira, And you double check. eso no puede ser. And you say, well, Y el abogado dice, ¿pero qué te pasa? Estás a punto de ir preso, estás loco. you're going to go to jail. Espera, dame un segundo más. Just give me another second. Check once again. No puede ser. It cannot be. A ver si, dame unos lentes, no, serán los lentes. Give me a No, pair of glasses. a ver, le dice el abogado, mira vos, So porque the lawyer, he has a lawyer, can you see? Y el abogado dice, ¿pero qué hiciste? And the lawyer says, what did you do? Yo no hice nada. I didn't do nothing, you say. Y usted se encuentra con que en su cuenta And you find yourself in your account, tiene $5 millones. there's $5 million. Y usted le dice al juez, pare. And you tell the judge, ¿Puedo decirle algo? can I say something Y to el you? juez dice, claro, And the sí. A judge punto de says, ir preso, diga lo que quiera. go ahead, you're about to go to jail, so you can say Yo nothing. tengo acá para pagar. And he says, I have here to pay Pero my si debt. recién me dijo que no había. You just told me that you don't have a penny. Mira, acá está acabo de chequear mi cuenta. I just checked my 5 account. millones de There's dólares. $5 million in it. Y dice, bueno, ¿te quiere hacer el cheque? Yo hago el cheque ahora. So then you want to write a check? Okay, I'll write it right now. $5 million. Queda libre. You're free. Queda libre. And you're free. Sale de la corte, You come out of the court. entró con una cara, You came in with a sad face, entregado ya, giving yourself over, pensando cómo se iba a tratar de divertir un poco en la cárcel, porque es un thinking of how you're going to aburrimiento. have fun in jail. Pensando tanta... Y sale de la corte And you come out of the con courtroom una sonrisa. with a así. smile. El mundo está nublado y lloviendo, dice, qué lindo el sol, qué lindo está mi Perhaps ciudad, it's qué lindo. cloudy and rainy, but you come out like there's sunshine. Un auto pasa y lo insulta y le dice, todo, y dice, "Ah, Dios te bendiga, te quiero And a mucho. car drives by and they insult you from the car and you tell Porque them, usted "Oh, acaba God de bless you," experimentar algo because you just finished experimenting que para something usted era imposible. that it was impossible for you to Que accomplish. usted iba a ir a la That cárcel you were going to go to por jail causa de una deuda because of a debt you y had. alguien que usted todavía no sabe Somebody that you don't even know who it was puso esos 5 millones en el banco y usted quedó libre. $5 million in your bank account and Su you're free.
récord now. está Your limpio record is y clean. usted puede ir a caminar And you can go walk y ver las cosas de otra manera and see things in a different y way vivir sin esa carga de esa deuda. and to live without that weight of your Eso debt. That es lo que nos está diciendo este is pasaje, what this passage is saying. que en este lenguaje de That finanzas, in this language of finances, esta justicia this que righteousness, la podemos alcanzar por fe, that we can reach it by faith, viene totalmente por la gracia de Dios, it's only by the grace of God. gratuitamente. Free gift. Es un don de It's Dios a free gift. que viene gratis a nosotros. That it comes free by grace Debíamos to la us. vida, We would give our había lives. que pagar por nuestra vida. We would have to pay with our Entramos lives. a la presencia de ese juez justo, We walk into the presence of the just sabiendo judge, que íbamos a ser condenados. knowing that we would be Y condemned. de repente alguien dijo, And all of a sudden yo somebody said, pago la cuenta de I'll esto. pay their debt. Y nos quedamos asombrados, ¿quién va a pagar todo And we're esto? surprised by saying, who can pay for this Y debt? ese que pagó And the one who y que paid puso la plata en la cuenta de and Dios who put the money in God's account, se llama his Jesucristo. name is Jesus Salimos Christ. delante de la presencia de We Dios, come from the presence of God, justificados por fe justified y by faith, gratuitamente, and free gratuitamente para Free. nosotros. for us. A Dios le costó la vida de Dios, de Jesús. It took Jesus' life. A Dios le costó lo que más tenía. It cost everything he Pero had. para nosotros But for us, es gratis. it's free. Ahora sí que estamos libres. Now we are free. Ahora por gracia somos salvos. Now by grace we've been Alguien saved. puso plata en nuestra cuenta. Somebody put money in our account. ¿Cómo es que viene esta justicia? How does this righteousness come? Justificado gratuitamente por su gracia. Justified by grace as a gift. Versículo 24 estamos. Verse 24. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Through the redemption that is in Christ Por eso les Jesus. digo That is why I'm que saying nosotros decimos la salvación es gratis. that we say salvation is Y free. no está mal, para nosotros es gratis. For us, it's free. Pero en el cielo costó. But in heaven, there was a cost. Costó lo más precioso. It cost God the most beautiful La thing, vida de Jesucristo. the life of Jesus La Christ. segunda persona de la Trinidad. The second person of the Se Trinity. hizo ser humano. He made himself a man, Simplemente, simply, pero tan profundo, but profound as anything else, para morir por nosotros. to die for us. Nació para morir por nosotros. He was born to die for us. Esto hay mucho pasaje para apoyar esto. There's many passages to apply. Podríamos decir un montón de pasajes. We could, just quote Pero many lo quiero decir passages. de manera But simple. in a simple way, I just want to Dice say, que por la redención, it's by redemption. It says, mediante la redención, through the redemption, en el sentido espiritual, in the spiritual sense, bíblico espiritual. biblically and spiritually. Redención significa pagar Redemption means to pay. por la liberación del castigo, To pay for the freedom, por la culpa for the guilt of somebody, y por el poder del pecado and for the power of que sin tiene sobre la humanidad. that is upon Esto humanity. es redención. This redemption, Esto se usaba para los esclavos. this word was used for the Cuando un slaves. esclavo When a slave estaba a la venta, was for sale, había gente, there was people, gente buena, que sabe qué hacían, good people, that you know that what they would do? pagaba por el esclavo They would pay for the slave, y lo dejaba libre, and they would give him freedom. lo redimía. They would redeem him. Ese es el lenguaje. That is the Pagó un language. precio por la libertad del They otro. paid a price for the slave. Entonces tenemos esta redención. So then we have this redemption. Pero acá hay un problema. But there's a problem Nos here. estamos acercando We are getting closer y ya here. nos dice el pasaje The passage says que nos habla de la redención que es en Cristo Jesús. that talks about to us about the redemption that is in Christ Jesus. Ya sabemos cuál fue el pago. We already know what the payment La was. vida de Jesucristo. His life. ¿Verdad que ese es el precio? That was the price that was Fuimos paid. pagados comprados por precio de sangre. We've been bought by the price of His blood. Ahora llegamos a un punto de la historia So then we come to a point in que history divide la humanidad. that divides humanity. La cruz. The cross. El momento de la The crucifixión. moment of the crucifixion. La humanidad, Humanity. crea o no crea, Whether they believe it or not, lo rechace o no lo rechace, whether they reject it or not, está dividida en un tiempo is divided in a time que es antes de Cristo y después de that is Cristo. before Christ and after Christ. Antes de que Él consumara el sacrificio y después de que lo consumara. Before He consummated the sacrifice and after the Y sacrifice. estamos hablando And we are de talking la justicia de Dios. of the righteousness of God. Y acá es donde nos metemos un poquito más. And this is where we get a little bit deeper. Si tenemos que definir justicia, If we have to define righteousness, ¿cómo lo definiría usted? how would you define it? Esto es para que se despierten un poquito. This is so that you wake up a little bit.
Algunos empiezan a mirar al cielo, otros a la tierra y no se encuentra respuesta. There's no answer, perhaps. ¿Cómo definiría justicia? How would you define righteousness? ¿Mm? Sencillamente, a ver si ya que no lo dice, lo ayudo. In a simple way, I'm going to help you out. Es darle a la persona lo que merece. It's to give the person what they deserve. ¿No es eso justicia? Is it that righteousness? Justice? Eso es justicia. That's justice. Ahora, la otra palabra, Now the other word, misericordia. mercy. ¿Cómo definiríamos misericordia? How would we define mercy? Recibir lo que no merecemos. ¿Cómo dijiste, güey? Recibir lo que no merecemos. Es no dar lo que merecemos. It's not to give what we deserve. Justicia es dar a la persona lo que merece. Justice is to give the person what they deserve. Misericordia es no dar a la persona lo que merece. Mercy is not to give the person what they don't deserve. ¿A cuántos le han dado un ticket acá por velocidad? How many have gotten a speeding ticket? ¿A vos? Somos y yo, pecadores. Los demás tienen el insura a $10 el mes. Sí. Oh, bueno, ¿qué ticket te metieron, hermano? La cuestión es esta. This is the thing. Vas a una calle You go to a street o en la highway or on the que highway, es a 100 it's at 100 kilometers y per vas a hour, 150, and you're going 150, podés alguna vez hacerte el vivo. you can perhaps get away Tarde o with it. temprano vas a ver la luz atrás But de sooner or later, you will see the light behind you. y vas a decir, qué mala suerte me agarraron. This is bad luck, you say. Y hay gente que dice, a mí no me agarran porque el Señor está conmigo. ¡Qué atrevido! Lo vas a matar al Señor a esa velocidad. Some people have the audacity to Él say, no va contigo ahí a esa velocidad. they don't catch Si vas a me salir because the Lord is with si me. estás cumpliendo, sí. Pero cuando te pasaste, el Señor abre la puerta y sale a arreglarte But when solo. you go over the limit, Jesus Y gets ahí out of viene your la car. policía. And the police ¿Y el comes. policía qué te And dice? what does the policeman say? Muy educado la policía. Señor, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo They estás? say, good evening, madam or sir. Y la primera pregunta es matadora. ¿Qué pasa que iba tan rápido? And they ask you, what happened? Why were you going so Claro, fast? algunos dicen, estoy embarazado, no, Some cualquier say that cosa. I'm pregnant. Me dice, ustedes denme sus documentos, You give me insura, your todo. documents, the cop says. Espero que él pueda darle. Si usted no está sin insura, hermano, eso es fuera de la ley. If you're driving without insurance, that's outside of the Espero law. que no encuentren a un cristiano manejando sin insura. I hope you never be found driving without Porque insurance. eso está muy mal. Because that is Delante very de bad. Dios y delante de los hombres. Before God and before man. Usted le da todo. You give him everything, all Usted your ya sabe documents. que normalmente los policías acá son así. You know that normally the cops here are Hasta tall. las mujeres policías son así. O uno las ve grandes. ¿no? Even some cop women are very tall. Usted sabe a dónde va a la computadora y You know, they go to the computer ahí sale todo. and it shows everything. Entonces, vuelve el policía. Mientras vuelve, usted está orando. Dice, Señor, que no vea lo que tengo que The cop comes back to your car and you Usted start es de praying. esos cristianos que oran por esos milagros. Señor, que la computadora se rompa en mil pedazos. You begin to pray that Sálvame de esta. The computer and the Que car el Espíritu Santo break. lo toque. Vos estás pidiendo cosas que no van. so you begin asking for things that are not En appropriate. ese momento tenés que decir, Señor, perdona. In that moment, all you have to ask is for forgiveness. La Lord, forgive visita, me. tuve mal. Entonces viene el policía y dice, Señor, So then the cop says, Sir, Daniel, usted y yo somos los únicos pecadores acá. sir, Daniel, Sosa, usted iba a 150 en la highway. you were going at 150 on the highway. Si el policía aplica la justicia, And if the cop applies justice, va a ir a la ley he's going to go to the law, y viene con el tiquecito ya hecho y todo. and he has the ticket already made, written. Señor Daniel Sosa, Says, Danny, usted tiene un ticket, por tanto, you have a ticket for this much. tiene que pagarlo. You have to pay it. Atrás dice todo. At the back, it's got all the information. ¿Ah? ¿Ves que vos sabés más que yo, no? Ok. Te quitan el auto. Ok. Entonces, Daniel, gracias por avisarme. So then, sir, Tiene el ticket. you have the ticket here. Le voy a quitar el auto. I'm going to take your Se va a tener que ir a pie o que alguien lo venga a buscar. I'm gonna confiscate your car. Si usted quiere, puede ir a la corte por esto. If you want, you can go to court for this. Normalmente la gente dice, yo esto no lo pago, voy a la corte. Normally, Esto people es think, una I'm gonna injusticia, I'm dice gonna go to usted. court, and people think, Iba a 150 y es una injusticia lo que están haciendo and they say conmigo. this is injustice.
Pero el policía aplicó la ley y justamente nos está dando un ticket But the policeman applied the law, so he's giving us a que hay que ticket pagar, that you have to pay, que va a afectar el récord en el insura, that will affect your record of the insurance que va a company. tener que pagar para sacar el auto de ahí del coso ese donde lo You're ponen, gonna have to pay for your car to be y taken out of todavía the car, perderse un día de trabajo para ir a la corte, and you lose a day of work, y you go to todavía algún court, atrevido va a ir a la corte, and you're gonna go to y court, después va a decir se declara inocente o and culpable, the judge says, are you guilty or y con cara de not? sapo reventado dice, no, soy inocente. El radar del policía andaba mal. And you say to the judge, no, I'm not guilty. Eso es justicia, That is justice. ¿verdad? Pero So, a mí me ha pasado, no como a vos, it's happened to me que ha tenido misericordia. that he has had mercy. Porque viene el policía, Because the cop comes me dice lo mismo porque ibas tan and he rápido. says to me, well, why were you going so fast? Yo tenía una razón, yo iba atrás tuyo, le dije. ¿Te acuerdas? Sí, yo iba atrás tuyo. Yo no sé a qué velocidad, pero yo te seguía a vos. Y el policía, no, acá te pasaste. And the cop said to me, you went over speed. Bueno, cuando vuelve me dice, So then when he comes back to me, he solo te says, voy a poner un ticket por menos velocidad, no sé. I'm going to give you a ticket for less speed. Podés ir a la corte, pero no, se portó muy bien el policía. The policeman was ¿Qué with me. aplicó el policía? What did the cop apply? Misericordia. Mercy. Es decir, a Daniel fue justo, To Danny, he was just. le dio lo que le tenía que dar. He gave him what he deserved. Conmigo With me, aplicó misericordia. he applied mercy. No me dio lo que me debería dar. He didn't give me what I deserved. ¿Cómo Dios hace eso? How does God do Si this? Dios es justo If God is just y es misericordioso, and is also merciful, ¿cómo Dios se las arregló para hacer eso? how can God do this? Primero quiero que sigamos el hilo del tema que estamos llevando. First, I want us to follow the thread of the theme of Yo les the dije hace unos domingos atrás I told you a few Sundays ago que la ira de Dios se revela. that the wrath of God is revealed. Entonces, a través de esa revelación de la ira de Dios, So then, through the revelation of the wrath of God, tiene que dar el justo juicio al pecador. He has to give the just payment to the sinner. Según la palabra de Dios, ¿qué merece el pecador? According to the word of God, what does the sinner deserve? La muerte. Death. La paga del pecado es muerte. The gift, the death. Pero nosotros conocemos So then, but we know que este nuestro Dios, that our God, entre otros atributos, among many attributes, dice que es tardo para la ira y grande en it misericordia. says that He's slow to anger, but great in mercy. Y cuando usted mira el sacrificio So then when you look at the de sacrifice Jesucristo, of Jesus Christ, hay una brutalidad tremenda ahí. there's a hermano. huge brutality there. No trate de sentimentalizar. ¿Está buena esa? Yeah. Okay. Don't become sentimental about it Con la cruz. with the La cross. cruz es un lugar violento. The cross is a violent Porque la place ira de Dios se derramó sobre because the Jesucristo. wrath of God was poured out Por on Jesus causa Christ mía. because of me. La ira de Dios The wrath of en God contra del pecado against se sin derramó en la cruz de was Calvario. poured out on the cross of Detrás de Calvary. esa cruz la ira de Dios estaba manifestándose. Behind the cross, the wrath of God was Pero al manifested. mismo tiempo, But at the same la time, misericordia de Dios se estaba the manifestando. mercy of God was being revealed, Dándole la oportunidad al ser humano giving humanity the opportunity de volver a tener comunión con Él. to have communion with Him again Por pura gracia, sin pagar nada. by grace, without paying Y anything, simplemente por la fe and by faith en ese que estaba colgando en la on cruz. the one who was hanging on Por the eso, cross. hermano, That is why, tenemos brothers, que entender en la you iglesia have to understand in the el church tremendo plan de the Dios. great plan of ¿De God. qué nos salvó Jesucristo? What did He save us De que from? la ira de Dios cayera sobre From the wrath nosotros. of God coming on Y us. simplemente, And simply, un día, one day, abrir nuestro corazón we open our y hearts decir, Jesucristo, and you say, Jesus quiero que Christ, seas mi Señor y mi I want you Salvador. to be my Lord and Y de ahora en Savior. And adelante, from now on, vivo para vos. I live for you. Quiero agradarte. I want to please you. Quiero que agradar con mi vida. I want to please you with my life. Siento tu presencia en mi I ser. feel your presence in my Gracias, life. Señor. Thank you, Lord. Porque ahora entiendo Because now I que understand hubo un lugar, that there was a place un momento a moment en la historia de la in humanidad the history of humanity donde la ira y la misericordia de where Dios the wrath and mercy of se God juntan were brought por una together razón: for one reason, salvar a la to humanidad. save Y a humanity. Dios sea la gloria. And to God be the glory. Gracias a Dios Thanks be to por God esa cruz for that y cross por el que murió en esa and for the cruz. one who died on it. No podemos entender más que decir You gracias. cannot say more than just La thank you, Lord. justicia y la misericordia The justice and the mercy se unieron para salvar al ser humano. brought together to Qué save humans. tremendo que es esto. How great this Qué is. tremendo que es esto. How great this is. Espero que lo estemos I entendiendo. hope we're understanding Esa es mi this. oración. This is my Que prayer. entendamos lo que Dios hizo por That nosotros. we would understand what God has done for us. Ahora
quiero hablar de lo que es la característica de esta justificación. Now I want to talk about the characteristics of Porque nos sigue hablando de esto. justification. Because the passage he No sé si keeps quieren que going. termine acá o seguimos. Do you want me to stop here or Pero do you yo keep espero que going? entendamos. But I hope we understand. Porque esto es fundamental para la iglesia. This is fundamental for the church. Esto tiene que cambiar incluso nuestras erróneas doctrinas. This has to even change our wrong Que doctrines por ahí andan predicando algunos. that some are preaching around the Porque no world entienden estas doctrinas because they básicas don't understand these basic y doctrines fundamentales. and fundamental. Ahora, versículo 25. So then verse 25, Dice, a quien Dios puso whom God put forward como propiciación as propitiation por medio de la fe by his blood en su sangre, to be received para manifestar su justicia, by faith. a causa de haber pasado por alto This was to show his God's righteousness, en su paciencia because in his divine los pecados forbearance, pasados. he had passed over the Y el former sins. versículo 26 dice, con miras a manifestar It was to show en este tiempo this righteousness su justicia, at the present time, a fin de que Él sea el justo so that he might be just y el que justifica and the justifier al que es de la fe en Jesús. of the one who has faith in Jesus. Acá tengo otra pregunta para ustedes. Now I have another question for you. El que me diga bien las cosas, ahí le doy 1 litro de aceite. ¿Por quién murió Jesús? Who did Jesus die for? Daniel dice por mí, usted dice por nosotros, Danny says for him, another brother says for all of us, por la humanidad, por el some mundo, other, some other says por toda la humanidad, por los pecadores. for sinners. Y en todo eso que ustedes dijeron, In all that has been said, hay verdad. there's truth. Pero en primera instancia, But in first instance, y déjeme explicar esto, no se raje las vestiduras. let me explain this. Don't run out of the room here. En primera instancia, In first instance, Jesús murió Jesus died por el Padre. for the Father. Ningún ser humano No human being en la historia in the history dijo, yo quiero pagar por los pecados. said, I want to pay for sins. Ningún ser humano No human being dijo, yo voy a hacer algo por el pecado. said, I'm going to do something about sin. Era Dios It was God que estaba exigiendo that it was demanding que su justicia sea satisfecha. that his justice be Y en satisfied. primera instancia, And in first instance, Jesús vino a satisfacer la justicia de Dios. Jesus came to satisfy the justice of the Father. Y por supuesto nosotros somos los beneficiarios. And we are beneficiaries of this. La humanidad, Humanity, yo, nosotros, todo lo que ustedes dijeron. Everything that you have said. Está claro, porque no me vayan a clavar una puñalada cuando me vayan. Entonces, acá hay una palabra There's a word here que es importante, that is important. que dice que Dios puso como propiciación. That God put as Está hablando de propitiation. Jesucristo, It's ¿verdad? talking about Jesus Dios Christ. puso como propiciación. God put forward as propitiation. En el Antiguo In Testamento the Old se Testament, usaba una palabra muy there parecida was a word similar to this para one una parte del tabernáculo. to the part of the Le voy a tabernacle. dar una ayudita para una parte que estaba en el lugar santísimo. That a part was in the holiest of holies. ¿Quiere que le dé otra ayudita? You want me to help you out again? Para una parte que estaba cubriendo el arca del pacto. It was a place where the Ark of the Covenant was being covered. Lo que vendría a ser la tapa It would be the cover donde estaban los querubines. where the cherubim would be. A eso se le llamaba propiciatorio. It was called the propitiatory. ¿Qué se hacía en el propiciatorio? What was being done Una there? vez al año, nada más. One time a year, El only sumo one time. sacerdote entraba con la sangre The high priest would come in with blood del animal que había sido sacrificado por el pueblo of the animal that was being sacrificed for the people. y entraba a ese lugar And he would go into that y place derramaba la sangre del sacrificio. and he would sprinkle the blood of the sacrifice there. ¿Qué indicaba eso? What was that indicating? Aquella sangre That blood aplacaba would cover la ira del Dios Santo the wrath of the Holy God en contra del pecador. against the sinner. Esa era la idea. That was the idea. Esa sangre That blood simplemente cubría. would just cover. Era temporal. It was Y temporal. sobre todo, And overall, miraba el futuro. would point to the future. En aquel que iba a venir, To the one who would iba a come quitar el pecado. and would take away the sins. Entonces nos dice la palabra So then the word says
Y para encerrar y terminar la idea, and to close this idea, que era ese término that term, propiciatorio, propitiation, indica aquello que aplaca la ira mediante una ofrenda. it indicates covering the wrath of God through means of an offering. Y que estaba mostrando lo que iba a pasar en el futuro. And that was showing as well what would happen in the Si future. estaba en el Antiguo Testamento, If it was in the Old Testament, la gente por fe people by faith miraba hacia el futuro. would look forward. Ellos tenían que entender que esos animales no podían quitar el They pecado. needed to understand that those animals wouldn't be able to take away Pero the por sins. fe se acercaban a Dios a través de la sangre. But by faith they would get closer to God through the Y blood. mirando al futuro, And looking to the en donde future, iba a venir uno where there one would come que iba a quitar el pecado. that would take away the sins. Fe en el Antiguo Testamento Faith in the Old y Testament, fe hoy que miramos hacia atrás y que vemos en la cruz. and our faith today that we look to the cross. Entonces, lo que vemos en la cruz So then what we see on the cross, es que a través del sacrificio that through the de sacrifice Jesucristo nuestro Señor of Jesus Christ our se Lord, satisfacen todas las demandas de Dios all the demands of God are being en satisfied. cuanto al juicio por el pecado. It means of the judgment of sin Y que esa justificación and that righteousness. nos habla del carácter de Dios. Talks to us about the character La of God. cruz revela la justicia de Dios. The cross reveals the justice of Y God. ahora a través de la fe en ese sacrificio, And now through the justice of God in that nos dice sacrifice, Hebreos, Hebrews says acerquémonos pues that we can get closer to, confiadamente with confidence, al trono de la gracia to the throne of grace, para alcanzar to misericordia reach y mercy, hallar gracia para el oportuno socorro. and to find grace for the moment of ¿Qué trouble. sucede después del sacrificio de Jesús? What happens after the sacrifice of Él es Jesus? el sacrificio propiciatorio. He was our propitiation. Ahora la sangre de Jesucristo And now the blood of Jesus quita Christ el pecado de nosotros takes away the sins y from us. nosotros podemos acercarnos al trono, So then we can get close to the throne. que antes era un trono de juicio. That before it was a throne of Pero para trust. los que tienen a Jesús en su corazón, But to the ones who have Jesus in their han hearts, puesto su fe en Jesucristo, they have put their faith in ahora Jesus se Christ. convierte en el trono de gracia. Now it becomes a throne of Ahora grace. cualquier hijo de Dios Now any son of o God hija de or Dios daughter of puede God entrar en la presencia de Dios can go into the presence of con God toda confianza with all y confidence sin temor and ninguno. without fear. Estamos aceptados We've been y accepted entramos a su and presencia we go into His presence como quizás antes, as perhaps as before del pecado, sin. Adán y Eva disfrutaban de su presencia. Adam and Eve would enjoy the Ahora presence. podemos hacerlo nosotros. Now we can do it. Por eso cuando usted ora, So then when you pray, tiene que tener la confianza you have to have the confidence de lo que hizo Jesús en la cruz, of what Jesus did on the en cross, que usted entra a la presencia de Dios and that you enter into the presence of y God, Dios lo está escuchando. and God is listening to you. Ya no es el Dios que estaba esperando para juzgar, It's not the God who is waiting there to que judge, la paga del pecado es muerte. that the payment of sin is death. Es el Dios de gracia. He is the God of No es grace. otro Dios, cuidado. He's not a different Es el God. mismo Dios, It's the same pero God. que ahora entramos a través del sacrificio. But now we go through the sacrifice, we walk into His presence with confidence. Confiadamente. With Lo confidence. estoy llevando al punto que quiero. I'm taking you to the point that I want to Pero take. antes, But before this, también entendemos, we also understand, según los versículos 27 y 28, according to verses 27 and 28, que esta justificación that this justification es una justificación que da toda la gloria a Dios. that gives all the glory to God. Dice el versículo 27. Verse 27 says, ¿Dónde está pues la jactancia? then what becomes of our boasting? Queda excluida. It is excluded. ¿Por cuál ley? By what kind of ¿Por law? la de las obras? By the law of works? No, sino por la de la ley de la No, fe. by the law of faith. Concluimos pues, For we hold that one. Sorry. concluimos, yo también me perdí. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. For we hold that one is justified by faith apart from the works of the law. No hay nada There's nothing del ser humano of human beings en que el ser humano that human beings pueda enorgullecerse de su salvación. can become boastful of their salvation. Es más, More than cada that. vez que el ser humano se mete lo arruina. Every time humanity tries to do something about Esto it, viene they de ruin it. Dios This comes from para la God humanidad for a humanity través de la fe en Jesucristo. through the faith of Nada más. Jesus Christ. No more Por than eso that. dice Pablo, So then Paul says, ¿dónde está la jactancia? where is boasting? He ¿Dónde says, está el orgullo de ser salvo? where is pride in ¿Hay being algún saved? orgullo? Is there any ¿Hay type of alguna boasting? jactancia? Is there any type of Pablo pride? dice, Paul queda says, excluida, it is queda excluded. afuera, It's hay que outside. alejarlo. We have to take it Esto no away. puede ser así. This cannot be like Porque that. esta salvación
salvación Because this salvation tiene como propósito, has as a purpose, entre otras muchas cosas, among other things, darle la gloria a Dios. to give the glory to Cada God. vez que alguien Every time somebody acepta a Jesucristo accepts Jesus como su Señor y as their Salvador, Lord and que Savior, nadie se le ocurre llevarse la gloria may de Dios. nobody take away the glory. Que nadie diga, ah, yo le hablé, I spoke to ah, him. yo iba a la casa y oraba, I would go home and pray. ah, y se convirtió porque yo fui. You know, that person converted because I O went. quizás alguien te llamó por teléfono, Or somebody called you. vení que quiero hablarle a la vecina y yo no preciso ayuda. You know, I need help. Come talk to me. Come help me talk to my neighbor. And you go Y la there. vecina se convierte. And the neighbor of your friend converts. Entonces cuando la vecina viene a la iglesia, So that when the neighbor comes to church, you're a like, mí me oh, llamó you know Nati, what? yo fui corriendo y se convirtió. Nati called me and I went and that Nati sí person oraba y said, hablaba, pero fui yo. you know, but it was me who got Y used. todavía le agregamos a esos testimonios. And you add to those Yo testimonies. estaba ahí en la vereda y sentía la presencia de Dios. I was standing on the sidewalk and I felt the presence Y of le God. empezamos a agregar esas cosas. And you begin adding things. Queremos quitarle la gloria al bien de You Dios. want to steal God's glory. Porque nadie acá puede salvar a nadie. Because nobody can save nobody here. Es más, ni usted se puede salvar a usted You mismo. can't even save yourself. El único que convence a la persona de pecado es el poder del The Espíritu de only Dios. that person that can convince the person of sin is the Holy Spirit Nosotros of no God. convencemos a nadie, ni a la esposa Cannot convencemos. convince anyone, not even Es our el wives. Espíritu Santo It is the Holy que Spirit toca el corazón de las personas. that touches the heart of the La person. persona se enfrenta ante la realidad de la necesidad de un The Salvador. person is being confronted of the reality of the necessity Por of eso cada salvation. persona que se salva en este So mundo, that every person who's being saved in this world, toda la gloria es para nuestro all Señor the glory is Jesucristo. for God. Toda la gloria es para Jesucristo. All the glory for Jesus Ni de Christ. la iglesia ni de ninguna It persona. doesn't belong to the church or La anyone. gloria es para Dios. The glory is for La God. gloria es para Dios. The glory is to God. Siempre, Always. siempre. Always. Y no solo eso, And not just that. esta justificación por fe, This righteousness by faith, aunque parezca parecido, pero distinto a lo que voy a decir, even if it sounds the same, but it's different. demuestra It shows que el Señor that the Lord es Dios de todo el mundo. is God of all the world. Versículo 29 dice, Verse 29 says, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? or is God the God of the Jews only? ¿No es también de los Is gentiles? he not of the Gentiles also? Ciertamente, Yes, también de los of gentiles. the Gentiles also. Porque Dios es uno. Since God is one, Y Él justificará por la fe who will justify the circumcised? a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la By incircuncisión. faith, the ones who are uncircumcised. Es decir, que este Dios It's to say that this es Dios God de todo el mundo. is the God of the whole Por world. supuesto que había un plan. Also, there was a Él plan. eligió la descendencia de Abraham He chose the descendants of Abraham para mostrar al Dios vivo, to show the living God, al único Dios the verdadero. only true God. Pero no para que se hicieran tiene un nombre eso, pero lo voy a decir de otra manera igual. Los que son los únicos. Not that they would think that they were the only Dios ones. no era propiedad exclusiva de los judíos. No, God didn't fue, belong to the Jewish people. fue Dios el que eligió a ese It pueblo was God who chose those para people mostrar a mostrarse al mundo to show Himself to the y world, que el mundo viniera a Dios. and that the world would come to God. Pero llegó el punto que los judíos dijeron, es nuestro Dios. But the Jewish people began to say, He's our Un God. celo exagerado. It was exaggerated. Es decir, es para nosotros, mío, y no se lo presta a nadie. It's for us only, not for you Y guys. si lo prestaban era con muchas cosas ahí que le ponían, ¿verdad? And they wouldn't lend their God to anyone. Circuncidarte, hacerte esto, They hacerte lo would otro, make people circumcised and dejarte this el and that. rulito, usar el poncho, casarte con una You judía, have con to un marry a Jewish judío, woman, a Jewish man. todo. Y vamos a ver si te lo prestamos. Pero ese no era el plan de Dios. But that wasn't the plan of Desde God. el principio el plan de Dios From the beginning, the plan of God siempre fue always was revelarse a la humanidad. to reveal Himself to Siempre lo humanity. hizo. He always did it. Desde que cayó el ser humano en pecado, From the time that humanity fell into nunca sin, dejó de revelarse hacia la He humanidad. never stopped revealing Himself to Y por humanity. eso esta salvación, And that is why the esta salvation, justificación por fe, la cual tenemos la salvación, this justification by faith, which we have salvation now, demuestra que Jesús it shows that Jesus es el Señor de todo el mundo. is the Lord of the whole La world. invitación de Dios The invitation from es God para salvación is for y es salvation, para toda la humanidad. and it's for all Si humanity. el pecado atacó a todo el mundo, If sin attacked the whole world, la invitación es para todo el mundo. the invitation is for the whole world. El interés divino The divine interest es que el ser humano se salve. is that
humanity be saved. Dios envió a Jesucristo, God sent Jesus Christ, no con una misión condenatoria, not as a condemnation mission, sino con una misión salvífica. but with a salvific mission. Ustedes conocen Juan 3:16. You know John 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, For God so loved the world que ha dado su Hijo unigénito, that He gave His only begotten Son, para que todo aquel que le crea that whoever believes in Him tenga vida eterna. may have eternal Pero life. ¿se acuerda del versículo 17? But do you remember verse 17? Dios no envió a su Hijo al mundo He did not send His Son into the world para condenar al to mundo, condemn the world, sino para que el mundo sea salvo por él. but through Him the world be saved. Este Jesucristo This Jesus es para Christ todo el mundo. is for the whole Y world, nuestra misión es mostrárselo a todo and el our mundo. mission is to show the world. Y por último, And lastly, versículo 31. verse 31, Esta justificación por fe this justification by faith, establece y confirma la ley. it establishes and it confirms the law. Dice el versículo 31. Verse 31 says, Luego, do we por la fe invalidamos la ley then overthrow the law by this faith? de ninguna manera. By no means. Más bien confirmamos la ley. On the contrary, we uphold the law. Algunos piensan que este versículo Some think that this verse, debería ser el versículo 1 del capítulo 4. it should be verse 1 of chapter 4. Puede ser o no, no sabemos. Could be, but we don't know. Recuerden que esto en el original no tenía capítulos ni versículos, era una carta entera. In the original manuscripts, there was chapters or verses. Ahí la empezaron a It dividir was a full después. letter. Pero lo cierto es But the truth of this is que según el contexto, that according to the y muchos context, comentaristas opinan lo mismo, many commentators que aquí la have the same palabra thing, ley that the word here, law, no es la ley de los judíos solamente que está hablando, it's not just the law of the Jewish people that is sino que es el talking about, equivalente a escritura, como en el capítulo 4, versículo 2 but dice. it's the equivalent of the scriptures. Entonces algunos podrían decir, So some might be able to say, para parafrasear, to paraphrase, descartemos la palabra. let us throw away the word. Todo lo que necesitamos es la fe. Everything that we need is just ¿Y faith. Pablo qué dice? And Paul De says, ninguna manera. by no means. De ninguna By manera. no means. Porque la palabra Because the word confirma la justificación por fe. confirms justification by faith. La palabra es tan importante o más. The word is more important, it's as important or even more. Porque es la palabra la que nos revela Because it is the word that y reveals to la que us produce fe en nosotros. and that produces faith in us. Porque la fe viene por el oír. Because faith comes by Y el hearing oír la palabra de Dios. and hearing the word of Cada God. vez que escuchamos la palabra de Dios, produce fe en nosotros. Every time we hear the word of God, it produces faith Y in esa us. fe nos hace ir hacia Jesucristo. And that faith drives us to Jesus Creer Christ, en el que murió en la cruz to believe in the one who died y on the que cross resucitó. and that resurrected. Pero, ¿por qué tengo que parar en esto unos minutos antes de terminar? And why is it that I have to pause here for a few minutes? Porque estamos en riesgo de experimentar un cristianismo Because we may find ourselves in danger of experimenting a en Christianity donde la fe es más importante que la palabra. where faith is more important than the word. Cuando digo fe, When I say faith, es una fe que tampoco está en la Biblia. it's a faith that we don't find in the El Bible. cristianismo está corriendo el peligro Christianity is running the risk, y muchos ya lo están and experimentando, many are experimenting this, que viven más por la fe que por la palabra de Dios. that they live more by faith than by what the word of God says. Y es una fe que no está en la Biblia. And it's a faith that's not biblical. Entonces algunos dicen, ah, yo tengo fe. So some say, I have faith. Yo ya le dije a Dios que quiero la casa. I already told God that I want the house. Y va a venir. And it's going to come. ¿Cuándo? When? No sé, va a I venir. don't know, but it's going to come. La casa va a venir. Y mirá, The le house dije will a come. Dios, And I told God, tiene que tener un dormitorio así. it has to have such a bedroom. El otro dormitorio un poquito más The grande. other bedroom a little bit bigger. El otro con baño. The other one with a Un washroom. jacuzzi en el A basement jacuzzi in the basement. y abierto, amplio todo. And everything open. Y la puerta de entrada tiene que ser doble. And the front door has to Y be que tenga double. chimenea. It has Porque a to mí me have a gusta la chimney. chimenea. Dios ya sabe todo porque yo se lo dije. God knows all the Y details eso that va I a told. venir. And that will come. Porque yo tengo fe. Because I have Y faith. la palabra me dice que yo proclame y diga que eso va a venir. And the Bible says that I should proclaim and that will come to Y me. esto es como las películas. And this is like the movies. 25 años después, 25 years later, sigo proclamando. I'm still proclaiming Sigo the same thing. esperando la casa. I'm still Porque waiting yo for the tengo house. fe. Because I have Eso faith. no es fe, eso es cabezón. That is not faith, that is just being Porque hard-headed. Dios no te dijo que te iba a dar eso. God didn't say He was Vos going sí lo to querés exigir a Dios. You want to demand it from Eso God. no es fe. That is not faith. Eso es que creerte que puedes darle una orden a Dios. That is to
believe que that también es you antibíblico. believe that you can give an order to God. La fe espera And it's anti-biblical. basado en la palabra de Dios. Faith is according to the word of God. La fe nunca va a ir en contra de su palabra. Faith will never go against the word of God. La fe del cristiano va a la palabra de Dios The faith of a Christian goes to the y en eso Bible, espera. and that he Por will eso hay find. gente que vive frustrada That is why people will live y frustrated hasta se la agarra con el Señor. and they get angry at God. ¿Por qué no me diste aquello? Why didn't you give me this? Si Dios me dijo que me lo iban a dar. If you said you were going to give it to Y me, si no te lo digo es porque Él no te lo dijo, te lo dijo otro. if you didn't get it, it's because God didn't tell you. He No was te going to give it to prometió you. nada Dios, alguien te lo dijo y lo creíste. Somebody told you God was going to give you something. Y You la believed gente it. anda herida, frustrada And people are hurt and frustrated por cosas que Dios no le prometió. because God didn't promise us. El domingo que viene vamos a hablar de la fe, Next Sunday we're going to preach porque el about faith capítulo 4 nos habla de la fe. because chapter 4 talks about faith. Vamos a intentar aprender algo más de la fe. We're going to try to learn something new on faith. Pero hoy terminamos este pasaje But today we finish on this verse, entendiendo que esta justificación por fe understanding that this justification by no faith, deja de lado la palabra, it doesn't put away the word, sino que al contrario, but on the contrary, la confirma. it confirms La it. palabra es donde nos apoyamos. The word is what La we palabra es stand lo on. que nos habla de justificación por The fe. word of God that talks to us of Yo les justification dije by que faith. quería terminar con un pasaje, I want to finish with a verse here, porque si entendemos esto que acabamos de escuchar, because if we understand this that we've heard, yo te pido que vayamos a Hebreos, that we go to Hebrews, por favor, please, chapter 10. porque hay un pasaje precioso. There's a beautiful passage here, Capítulo 10. chapter 10. Quiero leérselo I want to read it to you, y que usted lo aprecie y lo tenga en su mente y en su and that corazón. you keep it in your heart and in your minds, Porque terminamos viendo because we end up seeing el tremendo sacrificio de Jesús the great sacrifice of Jesus y Christ lo que significa justificación por fe. and what justification by faith means. Esto es gratuito, This is free, pero alguien pagó el precio. and somebody paid the price. Nosotros lo disfrutamos, We enjoy this, pero alguien murió. but somebody died. Nosotros estamos felices de ser hijos de Dios, We are rejoicing by being sons and daughters of God, pero alguien sufrió la ira de Dios but somebody suffered the wrath of God por causa nuestra. because of us. Y dice Hebreos, And Hebrews says, capítulo 10, chapter 10, déjeme leer desde el 19 al 31. Yo lo leo. verses 19 to 31. Así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y ofenda al Espíritu, ofenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa cae en manos del impío.
Usted lo puede seguir leyendo en su casa. You can keep on reading the passage at home. Yo no estoy acá para asustar a nadie, I'm not here to bring fear on anyone, pero sí, but yes, y usted el que me conoce sabe. and you know that, you know me. Yo Know. y hoy orábamos por eso And antes. today we were praying for this before the Cada vez message. que me bajo de este lugar, Every time I come out of this pulpit, yo quiero irme a mi casa I want to go home sabiendo dos cosas. knowing two things. Una, One, que prediqué la palabra. that I preach the word. Y dos, And second, que les dije la verdad. that I told you the truth. Porque voy a tener que dar cuenta de eso. Because I'm gonna have to give an account for Y this. porque yo no me paro acá como que ustedes lo precisan, sino como que nosotros lo precisamos. And I don't stand here as you need it. I stand here as we all need this. Y muchas veces And many times vivimos nuestra vida cristiana we live our Christian lives y pensamos que, bueno, ya experimentamos salvación, and we think that we already experimented salvation. ahora vivamos. So now let's just live. Podemos hacer lo que queremos. We can do whatever we Lo please. lamento mucho, But I'm sorry. pero no es lo que dice la palabra de Dios. It's not what the word says. Cada vez Every time que voluntariamente, that we voluntarily, conscientemente, with knowing, practicamos el pecado, we practice sin. practicamos el pecado, We practice sin. practicamos el pecado, We practice sin. cualquiera que sea, Anyone, maybe anyone. dos cosas estamos haciendo delante de Dios. We do two things before God. Uno, One, dice el versículo 29, verse 29 says, pisoteamos la sangre del Hijo. we spurn the Son of God. Tenemos por inmunda la sangre del Pacto We have it as profane the blood of the covenant. y ofendemos al Espíritu Santo. And we offend the Holy Spirit. Eso es lo que hacemos. That is what we do. Podemos venir, We can come. podemos levantar manos, We can raise our hands. hoy tenemos la cena del Señor. We have the Lord's table today. Y es un buen momento para tomarlo. And it's a good time for us to take it. Podemos hacer todo lo que cualquier cristiano hace, We can do everything that any Christian can do. pero cuidemos nuestra vida delante de Dios. But let us take care of our lives before God. La justificación por fe Justification by faith. no es solo para arreglar el problema del pecado, It's not just to fix the remedy for que sin. eso ya es demasiado. That's already enough. Pero cuando somos justificados por fe, But when we are justified by faith, entramos a una nueva dimensión de vida, we walk into a new dimension of a life, una nueva experiencia de vida into a new experience of con life Jesucristo en nosotros with Jesus Christ in us y queriéndole agradar a Él. and wanting to please Him. No hay otra manera. There is no way. No hay otra There manera. is no other way. Vamos a ponernos de Let pie, us stand to our feet, por favor. please.